A casarse de Bárbara Cartland, capítulo 2, parte 2. Mientras hablaba, Lord Locke pensó que así era exactamente Zuleika, una leopardo negra que acecha a su presa y salta sobre ella cuando menos se le espera. Ya habían llegado a los establos y no había posibilidad de decir nada más. Lord Locke fue de puesto en puesto, admirando primero a Hércules, luego no solo a sus propios caballos, sino a todos los que habían corrido en la carrera. Pero parte de su mente estaba ocupada con el problema de lo que podía hacer sobre Zuleika. Su instinto le advertía que no se involucrara por segunda vez, como lo había hecho antes de irse al extranjero. Sin embargo, conocía demasiado bien la persistencia de la princesa. No podía pensar cómo podría eludirla sin causar muchos chismes incómodos y desagradables. Estaba de hecho en ese momento desconcertado con un sentimiento casi de impotencia. Si había algo que no le gustaba a Lord Locke, era el tipo de hombre que dejaba a una mujer llorando amargamente porque lo había perdido. Alternativamente, juró venganza e incitó a sus amigos a iniciar lo que podría convertirse en una guerra casi menor en los círculos sociales. Lo había visto suceder tan a menudo. Siempre había pensado que el hombre en cuestión debía haber jugado mal sus cartas, o que era particularmente insensible. Había disfrutado de muchas aventuras amorosas, pero siempre se las había arreglado para seguir siendo amigo de la dama en cuestión cuando a su affaire de cour llegó a su fin. Aunque algunos corazones podrían haber estado dolidos, sus dueñas eran demasiado orgullosas como para humillarse y decirlo. Zuleika era diferente. Era primitiva y bárbara en muchos sentidos, no solo en la violencia de su forma de hacer el amor, sino también en su determinación de cautivar y esclavizar a cualquier hombre que deseara. Lord Locke sabía que si le decía a Zuleika que no podía quedarse en su casa después de haber llegado de una manera sin precedentes, sin duda se las arreglaría para hacerlo parecer un bruto. Ella despertaría a la mitad del mundo social en su defensa. ¿Qué diablos voy a hacer?, se preguntó de nuevo. Llegó al último establo y distraídamente palmeó el caballo de un amigo. Su mozo ensalzó sus puntos buenos, aunque Lord Locke no escuchó ni una sola palabra. Luego comenzó a caminar de regreso a la casa, y Perry estaba tratando de aplacarlo. «He estado pensando», dijo, «que sería mejor que invitaras a algunos de los vecinos a cenar esta noche. Eso al menos aliviaría un poco la situación». «Ya he pensado en eso», respondió Lord Locke. «La dificultad es que cuando he estado fuera tanto tiempo, pueden sentirse resentidos por haber sido invitados en el último momento». «Deberías decirles la verdad», sugirió Perry. «Puedes decir que unos amigos han llegado inesperadamente de Londres y que, por lo tanto, se está convirtiendo lo que estaba planeado como una fiesta solo para competidores en algo más grande». «Supongo que eso es lo que será mejor que haga», dijo Lord Locke con cansancio. «Pero entonces, esto es una maldita molestia». «Estoy de acuerdo contigo, pero al menos te librará de tener, en lo que a Zuleika se refiere, un 1 a 1. Lord Locke no respondió. Habiendo entrado en la casa, fue a su estudio y escribió media docena de notas. Luego llamó a su secretario para que enviara mozos con las invitaciones a las casas más cercanas del vecindario. «Espero que estas personas estén en casa, Stevenson», le dijo a su secretario. El señor Stevenson era un hombre de mediana edad que cuidaba la casa y bienes mientras Lord Locke estaba fuera, luchando en la guerra o viajando. Miró los nombres y respondió: «Estoy seguro, mi señor, que todas estas personas están en la residencia y estarán encantadas de aceptar la invitación de su señoría. Será mejor que pienses en una lista adicional de aquellos que podrían venir de más lejos para mañana por la noche», sugirió Lord Locke. «Esta noche jugaremos a las cartas después de la cena, y para mañana será mejor que contrates una banda de algún tipo». El señor Stevenson no mostró ni siquiera un parpadeo de que estaba sorprendido. Estaba acostumbrado a que su señoría cambiara sus planes. No parecía pensar que fuera imposible encontrar una orquesta en cualquier momento en las profundidades del país, y estaba consciente de que se esperaba que fuera una excelencia excepcional. Se limitó a hacer una reverencia, y tomando las cartas salió de la habitación. Cumplió sus instrucciones con tanta eficacia que 10 minutos después los mozos de cuadra salían de los establos montados en caballos veloces. Lord Locke, para darse tiempo a sí mismo y a la familia, había pedido la cena demasiado tarde.
Sabía que eso sería una sorpresa en sí mismo. Pensó, sin embargo, que si estuvieran disponibles, la mayoría de sus vecinos estarían consumidos por la curiosidad de verlo ahora que había regresado. También querrían averiguar quién se había unido a lo que se decía que era una despedida de soltero. Estaba pensando que debía decirles a sus otros invitados lo que se había planeado. Entonces se abrió la puerta de su estudio y entró Zuleika. Estaba tan hermosa que a Lord Locke le resultaba imposible no admirar el brillo de sus ojos oscuros en el óvalo perfecto de su rostro. Su cabello era negro azabache con luces malva. Hacía un sorprendente contraste con su piel de magnolia, que cualquier hombre que la viera deseaba tocar. Sus vestidos siempre estaban moldeados para mostrar cada curva de su figura perfecta. Mientras se movía sinuosamente hacia Lord Locke, él pensó, con un poco de cinismo, que parecía estar desnuda debajo de su vestido. Era más que probable que esa fuera la verdad. Ella no habló, sino que simplemente caminó por la habitación hasta que se paró frente a él. Luego, sin tocarlo, trató de presionarlo con el poder del pensamiento y el magnetismo de su deseo. Por un momento solo se miraron a los ojos, hasta que, con lo que obviamente fue un esfuerzo, Lord Locke se alejó para estar de espaldas a la chimenea. No deberías haber venido aquí, Zuleika. Causará una gran cantidad de chismes innecesarios y desagradables. ¿Por qué debería importarnos?, preguntó Zuleika. Su voz baja era de alguna manera tan sensual como si realmente declarara su apasionado deseo por él. Tengo que pensar en mi familia, respondió Lord Locke con altivez. Antes de irme de Inglaterra, mi abuela se quejaba de que se hablaba de nosotros, y no quiero que eso vuelva a suceder. Zuleika se rió y fue burlonamente. Querido tonto Valiant, ¿realmente crees que me importa lo que diga tu abuela o cualquier otra persona? Te he extrañado, te quiero, y ahora que estás de regreso podemos estar juntos como siempre quise que estuviéramos. Había una determinación en las últimas palabras que hizo que Lord Locke se sintiera enfadado. Creo, Zuleika, respondió, que debería ser muy claro. Te admiro, y quiero que siempre seamos amigos, pero en mi posición sería un error que la gente supiera demasiado sobre mi vida privada. Hizo una pausa para sonreír seductoramente antes de agregar. Y como bien sabes, es muy difícil mantener la privacidad donde están tan preocupados. Es algo que no tengo intención de intentar, replicó Zuleika. ¿Sabes lo que quiero, Valiant? ¿O tengo que decírtelo? Ella habló en voz baja. Caminando muy lentamente, ahora llegó a su lado de nuevo. Luego echó la cabeza hacia atrás. Se veía tan hermosa que parecía imposible que cualquier hombre se negara a su invitación y a la provocación de sus labios que eran irresistibles. Lord Locke no se movió. Después de un segundo, ella dijo tan suavemente que él apenas pudo escuchar las palabras. ¿Debo preguntarte lo que no me preguntas? Fue entonces cuando se preguntaba frenéticamente qué debería decir cuando la puerta se abrió. Para su absoluto alivio, Perry entró. Vio de un vistazo lo que estaba pasando y en un ordinario tono conversacional dijo: «Oh, aquí estás, Valiant. Pensé que debería advertirte que alguien ha llamado para verte e insiste en hablar contigo por muy ocupado que estés». «Eso suena como si alguien hubiera venido a quejarse», logró responder Lord Locke. Se alejó de la princesa diciendo mientras lo hacía: «Lo siento, Zuleika, pero te sugiero que descanses antes de la cena. Será tarde porque se nos unirán varios de mis vecinos como invitados». Solo por un momento hubo un destello de ira en los ojos de Zuleika cuando se dio cuenta inmediatamente por qué habían sido invitados. Luego, en tonos dulces, casi como el arrullo de una paloma, dijo: «Una fiesta. ¡Qué delicia! Y qué dulce de tu parte, querido Valiant, darla en mi honor». Extendió la mano para tocar su brazo cuando pasó junto a él y para sonreírle a la cara. Luego se deslizó fuera de la habitación con tanta gracia que sus pies apenas parecían tocar el suelo. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ella, Lord Locke dio un suspiro de alivio y dijo: «Gracias a Dios, Perry, que entraste cuando lo hiciste. Pensé que tal vez podrías estar en problemas, viejo, cuando vi a Zuleika, que no estaba con los demás en el salón». Hizo una pausa antes de preguntar un poco tentativamente, porque sabía que a su amigo le desagradaba cualquier interferencia en sus asuntos privados.
¿De verdad te estaba proponiendo matrimonio? Lord Locke asintió, y luego dijo enocado: ¿Cómo diablos me las arreglé para ponerme en tal posición? No puedo pasar el resto de mi vida dando vueltas al mundo para evitarla. No, por supuesto que no, coincidió Perry con simpatía. De todos modos, sería un error tener una escena con todos nuestros amigos aquí. Ya sabes cómo charlarían de eso. Lord Locke gimió. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió y el mayordomo dijo: La señorita Sullivan pregunta, milord, si pudiera verlo lo antes posible, ya que está ansiosa por volver a su casa. Así que realmente había alguien que deseaba verme. Lord Locke preguntó a su amigo. Te lo dije, respondió Perry, y en realidad era una excusa tan buena como cualquier otra. Entonces Lord Locke reflexivamente dijo al mayordomo: Seguramente Bates no se refiere a una pariente de Sir Robert, su nieta, mi señor. ¿Y está aquí buscándome? Lord Locke preguntó. Las maravillas nunca cesarán. Hazla pasar, Bates. Tengo mucha curiosidad por saber por qué la señorita Sullivan debería estar aquí. Ahora había una leve sonrisa en los labios del viejo mayordomo. Era muy consciente de la enemistad que había existido entre los dos grandes terratenientes desde que él estaba en el servicio. Cuando salió del estudio, Lord Locke dijo: Desde que era niño siempre había entendido que el nombre Sullivan nunca debe pasar por mis labios, y sus pasos nunca deben invadir nuestra tierra. Si se va a quejar de la madera y del bosque, se los dejaré, afirmó Perry. Recuerdo que cuando era niño en la escuela tu padre despotricaba al respecto. Se rió antes de decir: Pensé entonces que cualquier hombre con un átomo de sentido común podría haber dividido por el medio el campo y aceptarlo como la solución razonable. Lord Locke se rió. Estoy seguro de que a mi padre nunca se le habría ocurrido nada tan sencillo. Estaba decidido a ganar, y también lo estaba el viejo, como solíamos llamar a Sir Robert. Perry se rió y luego caminó hacia la ventana. Te deseo suerte con la nieta del viejo quejumbroso, pero ten cuidado. Podría resultar ser tan peligrosa como Zuleika. No esperó una respuesta, sino que se alejó. 2 minutos después la puerta se abrió y Bates anunció: La señorita Gita Sullivan, mi señor. Lord Locke de alguna manera había esperado que la nieta de Sir Robert fuera una mujer campesina, jovial y de edad incierta. Pero para su sorpresa, la joven que entró en la habitación era pequeña y delgada. Llevaba un traje de montar oscuro que saltaba a la vista bajo su sombrero de montar, que resaltaba bajo su sombrero de montar el oro de su cabello. Tenía un rostro pequeño en forma de corazón, con enormes ojos grises, y sorprendentemente estaban rodeados por pestañas mucho más oscuras que se alzaban como las de un niño. Le dio una expresión muy joven y atractiva. Mientras caminaba hacia Lord Locke, él pensó que sus ojos tenían una expresión de timidez. Entonces se le ocurrió que también podría ser una expresión de miedo. Extendió la mano y dijo: Esta es una gran sorpresa, señorita Sullivan, y debo por supuesto darle la bienvenida por primera vez a Locke Hall. Es tan magnífico como pensé que sería, dijo Gita con una vocecita suave. Gracias por recibirme. Estoy encantado, respondió Lord Locke. Si eso significa que la ridícula enemistad que se ha desatado entre nuestras dos familias durante más de 30 años ha llegado a su fin. Me temo que no puedo hablar en el nombre de mi abuelo, que no sabe que estoy aquí, respondió Gita. Pero en lo que a mí respecta, siempre he querido conocerte. Lord Locke sonrió y agregó: Pero primero debo felicitarlo por ganar una carrera de obstáculos tan magnífica. Levantó las cejas. ¿Me estás diciendo que la viste? Ella asintió, y había una pizca de picardía en sus ojos cuando dijo: Lo vi, como vi sus otras carreras de obstáculos en el pasado, desde la cima. Lord Locke sabía que esto estaba junto enfrente del bosque tan disputado, y por lo tanto se rió. Así que estabas haciendo valer tus derechos, dijo con fingida severidad. Lo único que me interesaba, respondió Gita, era observar tu caballo, que era absoluta y completamente magnífico. Quería añadir que también lo era su jinete.
Era consciente ahora que en realidad estaba hablando con Lord Locke, de que él era más atractivo de lo que había pensado que sería. Nunca lo había visto sin sombrero, y le gustaba la forma en que su cabello crecía hacia atrás desde su frente cuadrada, mientras que sus cejas estaban fuertemente marcadas sobre sus ojos. Ciertamente parecía un bucanero o un pirata. Al mismo tiempo, nadie podía tomarlo por otra cosa que no fuera un aristócrata. ¿Quieres sentarte?, él sugirió. Gita se sentó en un sofá al lado de la chimenea, y se hizo el silencio. Miró hacia arriba y sintió que su corazón latía frenéticamente en su pecho, mientras se preguntó si se atrevería a decirle lo que tenía en mente. Luego, como si Lord Locke fuera perceptivamente consciente de su dificultad, dijo: «Espero con la mayor curiosidad saber por qué has venido a verme. Pero primero permíteme ofrecerte un refrigerio, una copa de champán quizás». Gita negó con la cabeza. No quiero nada, excepto decirte por qué he venido». Apartó la mirada de él mientras hablaba, y él se dio cuenta ahora de que era muy tímida. Se había quitado los guantes cuando se sentó, y luego comenzó a torcer los dedos. «No puedo imaginar lo que te preocupa», dijo Lord Locke en voz baja. «A menos, por supuesto, que sea una vez más la cuestión de ese bosque». No es eso», respondió Gita. «Es algo que me preocupa a mí misma. De hecho, he venido a pedir a vuestra señoría vuestra ayuda». «Por supuesto que estoy más que dispuesto a dártela, si es posible. Me temo que cuando escuches lo que estoy para preguntarte, pensarás que es muy, muy extraño. ¿Debo decir que estoy dispuesto a escuchar y tratar de entender qué es lo que requieres de mí?» Como pensó que podría parecer menos intimidante, Lord Locke se sentó en un sillón cerca del sofá. Luego, cuando se dio cuenta de lo tímida que era Gita, le dijo: «Tengo muchas ganas de ayudarte». Habló con una voz que muy pocas mujeres podían resistir, y Gita le dio una amplia sonrisa antes de que ella dijera: «Acabo de enterarme hoy de la ordenanza de mi padre, mi señor, que papá salvó su vida cuando usted se unió por primera vez al regimiento». «Por supuesto que lo hizo», estuvo de acuerdo Lord Locke, «y siempre le he estado muy agradecido por su valentía». Hizo una pausa antes de continuar. «Y permíteme decirte lo brillante que era tu padre como comandante. Estaba muy orgulloso, como todos lo estábamos, de servir bajo su mando». Vio que Gita escuchaba atentamente y continuó: «No estaba con él cuando lo mataron en la batalla de Waterloo, ya que me habían enviado a otro batallón. Aunque no pude escribir para decírselo a su familia, lamenté mucho saber que, después que terminó la batalla, no había sobrevivido. Fue cuando papá fue a la guerra que mi madre y yo fuimos a vivir con mi abuelo en Sullivan Hall». Lord Locke no habló y ella continuó: «Mamá murió y, como el abuelo es muy viejo, he estado sola con él este último año y no he visto a nadie excepto ocasionalmente cuando he estado cazando». Quería que Lord Locke supiera lo restringida que había sido su vida. Ella pensó que él había entendido antes de continuar. «Hace unas semanas los médicos me dijeron que mi abuelo no puede vivir más de 2 o como máximo 3 meses. «Lamento escuchar esa noticia», respondió Lord Locke convencionalmente. «Creo que en cierto modo», dijo Gita, «será un alivio para él, porque a menudo siente dolor y eso lo vuelve muy desagradable. Pero es, como espero que sepas, un hombre muy rico». «Eso es lo que siempre he escuchado», respondió Lord Locke. Ahora se preguntaba qué tenía que ver todo esto con él. «El abuelo ha decidido», continuó Gita, «que yo seré su heredera». Dijo las palabras con una voz apagada, que era casi de desesperación. Lord Locke pareció desconcertado, antes de murmurar: «Por supuesto, debo felicitarte». «No es algo que quiera», respondió Gita. «De hecho, preferiría que el abuelo me hubiera dejado lo suficiente para vivir, pero desafortunadamente él ha tomado una decisión y nada de lo que pueda decir tiene ningún efecto». Lord Locke se preguntaba qué debería decir a esto. Entonces Gita, retorciendo sus dedos una vez más, agregó: «Siempre me han dicho, mi señor, que usted ha jurado que nunca se casará».
Eso es cierto, dijo Lord Locke. No tengo intención de casarme, y como todavía no tengo 30 años, pasarán muchos años antes de que sea necesario que tenga un heredero. Él sonrió antes de continuar. Al mismo tiempo, puedo ver que podría ser muy difícil para ti decidir adoptar la misma actitud, si eso es lo que deseas. No podía imaginar a dónde podría conducir esta conversación, pero debido a que Gita estaba tan angustiada y pensó bastante patética, estaba tratando de hacer lo mejor que podía. El abuelo ha insistido, explicó Gita vacilante, en que debo casarme con uno de sus sobrinos, ya sea Vincent o Jonathan Sullivan, y yo los detesto a ambos. Ella hizo un sonido que era casi un sollozo. Lo que sea que diga, porque solo tengo 18 años y el abuelo es mi guardián, me veré obligada a hacerlo. No hay manera de que yo pueda evitarlo, a menos que tú pudieras ayudarme. No esperó a la que Lord Locke dijera nada, sino que continuó. Pensé, mi señor, que si estuviera realmente agradecido con mi padre por salvarle la vida, podría sentir que era una deuda de honor y por lo tanto no se negaría a hacer lo que le estoy pidiendo. ¿Y qué estás pidiendo?, preguntó Lord Locke. Gita respondió: eso, que te comprometas conmigo.